Amigos, buen día, iglesia. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Hoy es el día domingo, 23 de mayo del año 2021. Y bueno, teníamos planeado estar en el edificio de la iglesia, ¿verdad? Fue interesante que el día lunes se abrieron las listas y el mismo lunes se completaron para los dos servicios. Pero bueno, después las cosas cambiaron, hubo un anuncio del presidente el día jueves, ¿verdad? Y el día viernes un decreto también, así que eso fue recortando las posibilidades de reunirnos y de hacer otras actividades, como fue también el tema del locro del domingo 25 de mayo. Pero de todas maneras, estamos acá y te animamos en el nombre de Jesús que puedas apartar este momento, ¿verdad? Para buscar de Dios, para entregar tu corazón, para poder recibir palabra fresca de Dios que no tiene que ver con, no se limita a los espacios ni a los tiempos. Así que ahora sí, Olivia nos permite, vamos a empezar a cantar a Cristo Jesús. Hola, buen día. Vamos a preparar nuestros corazones, para alabar al Señor en este momento y escuchar su palabra. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eterno Consolador, unidos todos a alabar. Así es, estamos unidos. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eterno Consolador, unidos todos a alabar. Así es, alabamos a ti, oh Padre, todos para ti. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eterno Consolador, unidos todos a alabar. Aleluya, gloria al Señor, toda la gloria a Él esta mañana, al Padre, Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Y en tiempos así, nuestra fuerza viene del Señor, siempre estoy pidiendo para las fuerzas. Fuerzas hay esperando en el Señor, esperando en el Señor, esperando en el Señor. Fuerzas hay esperando en el Señor, esperando en el Señor.
Cual águilas tú nos elevas. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias, Abri. Vamos a hacer un cambio. Vamos a... Te toca cuidar a los chicos ahora. Esto es vida, esto es real, esto es iglesia. Acá estamos. Dios, el mover de Dios no se limita a la pandemia, no se limita a lo que podamos o no podamos hacer en forma presencial. Y Dios está acá para bendecirnos, ¿no? Para bendecirnos, para guiarnos. Y bueno, estamos acá en el nombre de Jesús. Esta es una semana muy particular para los argentinos. Esta es la semana de mayo, la semana de mayo que tiene que ver con esa semana de aquel 1810, del 18 de mayo de 1810, donde la Junta Suprema Central, ¿verdad?, cae, ¿verdad? Y días después, el 25 de mayo de ese mismo año, el famoso virrey Cisneros, ¿verdad?, es reemplazado entonces por la primera junta del gobierno nacional. Qué importante que esa semana se enfoca y resulta y termina allí en lo que 6 años más tarde iba a tener que ver. Allí es el 9 de julio de 1816, con la declaración de la independencia de nuestra tierra, de nuestra patria, del gobierno español. Qué importante y qué apropiado que es la palabra que Dios nos trae en el día de hoy en ese marco, ¿no? Y creo que a lo largo de la historia vemos naciones, vemos comunidades, vemos individuos luchando, ¿verdad?, por la libertad y por la independencia de agentes, ¿verdad?, de agentes, de fuerzas que pretenden gobernarlos, ¿verdad?, con la intención de beneficiarse de ellos. Qué interesante, qué interesante. Ahora, es también interesante y poderoso ver que al leer la Biblia vemos que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, siempre vemos ese corazón deseoso de gobernar a su pueblo. Pero lo interesante acá que el Dios de la Biblia en su corazón y en su intención de gobernar a su pueblo no es con la intención, ¿verdad?, de beneficiarse Él como Dios, sino de beneficiarle al pueblo. Y qué interesante que mientras que estoy hablando de esto, mientras que estamos charlando de estas cosas, recuerdo que hace un par de semanas, quizás un par de meses, hablamos del anhelo ardiente y apasionado de Jesús, del anhelo ardiente y apasionado que Jesús tiene por las personas. En ese mismo contexto, en esa misma serie, decíamos que el Trino Dios, ¿verdad?, es el único ser que existió, que existe y que existirá por siempre, libre de necesidades, libre de limitaciones, 100% autónomo, 100% autosuficiente y 100% independiente. Veíamos que ese Dios, sí, ¿verdad?, quería, Él quería y quiere que le obedezcas, quiere que le obedezcamos, quiere que una iglesia, un pueblo que se someta a Él y que le obedezca. Pero decíamos en ese contexto también que el Dios de la Biblia no necesita que le obedezcamos. ¿Por qué? Por todo lo que dijimos antes de Él, de su independencia, de su libre de limitaciones. Él es 100% autónomo, 100% autosuficiente, 100% independiente. Y Dios quiere, sí, quiere que lo obedezcamos, no para que le vaya bien a Él, sino para que nos vaya bien a nosotros. Dios quiere que lo obedezcamos, quiere que lo obedezcas, no para que Él sea feliz, sino para que vos seas feliz. Dios quiere que lo obedezcas, no para que Él pueda tener comunión con vos, sino para que vos y yo
podamos tener comunión con Él. Dios no te pide para sacarte, sino pide para darte aquellas cosas que solo Él te puede dar. Yo necesito de Dios. Dios no necesita de mí. Y como decíamos, ¿verdad? En la Biblia vemos este Dios maravilloso que en amor quiere liderar, quiere gobernar, quiere conducir a su pueblo, quiere conducir a sus hijos, ¿verdad? Y esto lo vemos a lo largo del libro, de la Biblia. Lo vemos muy clarito allí en Reyes, en los libros de Reyes del Antiguo Testamento, lo vemos en Crónicas y lo vemos a lo largo del libro, ¿verdad? Pero hablando de Crónicas, hablando del libro de Crónicas, estos dos libros de Crónicas, Primera y Segunda de Crónicas, ¿verdad? El libro de Segunda de Crónicas arranca relatando el encuentro de Dios con Salomón. En ese encuentro que Dios se le aparece allí a Salomón y le dice, pídeme lo que quieras y te lo daré. Qué interesante es recordar que Salomón estaba recién fresquito allí, en el trono, estaba nuevo como rey, ¿verdad? Y Salomón frente a este ofrecimiento del Creador del cielo y la tierra, del ser libre de limitaciones, 100% independiente, 100% autosuficiente, todopoderoso, Salomón le dice, te pido que le des a tu siervo, a él, sabiduría y ciencia. Esto tocó el corazón de Jehová, tocó el corazón de Dios. Y dijo, por cuanto no has pedido riquezas, ni gloria, ni fortunas para ti. ¿Sabes qué? Yo te voy a dar sabiduría. Yo te voy a dar ciencia. Pero también te voy a dar riquezas. También te voy a dar bienestar y también te voy a dar gloria. Mucho más que las que han tenido tus predecesores, los reyes que fueron antes de vos, Saúl y David. Y te digo más, los reyes que vengan después de vos tampoco alcanzarán ese nivel de riquezas, ese nivel de bienestar, ese nivel de gloria, ese nivel de sabiduría. Así fue, Salomón experimentó las riquezas de Dios, la sabiduría, la amplitud del Dios sin limitaciones. Experimentó el bienestar, experimentó la gloria. Y ahí llegamos entonces al capítulo 7 de Segunda de Crónicas, un pasaje allí que va a cautivar nuestra atención por un ratito en la mañana de hoy, y vamos a meternos ahí en el capítulo 7 y nos vamos a enfocar del verso 12 al verso 14, ¿verdad? Así que si tenés tu Biblia o tu celular, quizás ya lo puedas ir buscando. Pero qué interesante que en el verso 11 del capítulo 7 de Segunda de Crónicas, ¿verdad? Vemos que Salomón, habiendo sido bendecido por Dios, potenciado por Dios, lleno de sabiduría, él pudo edificar el templo de Dios, el templo de Jehová. Esto que fue un sueño para su padre, que era como inalcanzable, él lo pudo hacer. Y pudo terminar la casa del rey. Y dice la Escritura que todo lo que se propuso hacer este rey Salomón fue prosperado por la mano de Dios. Qué poderoso esta parte, ¿verdad? Y a partir de allí vienen tres versos, tres versículos. El 12, el 13 y el 14. Que quisiera que nos enfoquemos en el día de hoy, pero escuchá también. Quisiera que nos enfoquemos en el resto de esta semana tan importante para la nación argentina, la semana de mayo. Si tenés tu Biblia allí, me gustaría entonces sí leer el verso 12, el verso 13 y el verso 14 de Segunda de Crónicas, capítulo 7, y dice así, vamos a leerlo. Dice, y apareció Jehová a Salomón allí de noche y le dijo,
he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Verso 13. Si yo cerrara los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta para que consuma la tierra, o si enviara pestilencia a mi pueblo, si se humillara entonces mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren a mí, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo, dice Jehová, oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Qué poderoso este pasaje, estas palabras de Dios que fueron precisas para el pueblo de Israel en aquel momento, pero aplicables en concepto a cualquier individuo, a cualquier comunidad y a cualquier nación que elija vivir en sumisión y en obediencia al Dios de la Biblia, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. En este pasaje hay cuatro puntos principales, 4 elementos principales que vamos a estar conversando en el día de hoy. La primera realidad es que Dios escucha tu oración. El segundo punto es tu oración cataliza el mover de Dios. El tercer punto es tu desobediencia produce caos dentro y fuera de vos. Y el cuarto y último punto es tu obediencia activa las promesas de Dios sobre tu vida y sobre tu país. Si nos enfocamos allí en el verso 12 y arrancamos y tenemos una visión general del pasaje de estos 3 versos que hemos leído, qué interesante que es evidente que Dios escucha tu oración. Dios, el Dios de la Biblia, no es un Dios de palo, no es un Dios de hierro, no es un Dios de madera, no es un Dios que puede ser contenido en templos hechos por manos de hombre. Es un Dios que más bien contiene entonces Él sí el universo. El Dios de la Biblia es un Dios que escucha, un Dios que escucha. El primer punto que tenés que agarrar con todo tu corazón es que Dios escucha tu oración. Dice allí el verso 12, dice Jehová, le dice a Salomón, le dice, yo he oído tu oración. He oído tu oración. Esto me hace acordar a la vida de aquella mujer, una mujer que aparece en el Antiguo Testamento, una mujer llamada Ana, que era estéril, pero ella oraba a Dios para que su matriz se abra, para que ella pueda concebir y dar a luz un hijo. Y oraba, y un día estaba orando tan postrada, con tanto clamor en la casa de Dios, en el templo, que el sacerdote, Elías, que el sacerdote la confundió y pensó que estaba borracha. Pero ella clamaba y le dice, Señor, no es así. Tu hija no está borracha, sino que mi corazón está clamando por él, por esto. Qué interesante, ¿verdad? Que esta mujer pasó el tiempo de Dios. Dice que en el tiempo de Dios, dice allí que concibió y dio a luz y le puso a su nombre Samuel. Sí, este fue el profeta Samuel. Este fue Samuel, el que ungió a Saúl y que ungió también a David. Pero lo interesante de esto, porque el punto es que Dios escucha tu oración, es que el nombre Samuel significa escuchado por Dios.
O, como dicen otras traducciones, el Dios que escucha. Qué interesante. Y qué interesante que en el verso 14 dice en el verso 14 del pasaje que hemos leído recién, dice Dios que si el pueblo orare, lo dice ahí, lo acabamos de leer, orare, dice, entonces oiré desde los cielos. Déjame decirte esto, por si no nos queda claro, mi amigo. Dios escucha tu oración. Dios escucha tu oración. Mientras que estoy diciendo esto, también me acuerdo de allí de Éxodo, ¿verdad? De Éxodo capítulo 3, el verso 7. Cuando Dios le dice, lo llama a Moisés, no sé si te acordás, Moisés está en el medio del desierto, está ahí cuidando ovejas, y el mismo Dios, el Dios de las generaciones, se le aparece en un arbusto ardiente que no se consumía. Y él le llama la atención y se acerca. Bueno, y todo lo que sabes que dice, pero ahí le dice una palabra que es tremenda, dice, he oído, le dice Dios a Moisés. Moisés ya estaba con cabeza en tierra, sin su calzado. Pero Dios le dice, he oído el clamor de mi pueblo. Poderoso. Ahora el pueblo de Dios, acordate que estaba en Egipto, estaba sirviendo, estaba como esclavo. ¿Por qué estaba como esclavo? Porque había metido la pata. La desobediencia al Dios de la Biblia lo llevó al pueblo de Dios del pasado, del presente y también los del futuro, a vivir en cautiverio. Porque la libertad está en vivir en dependencia y en sumisión y en obediencia al Dios de la Biblia. Entonces, pero dice que en su misericordia, este pueblo estaba gimiendo allí, dice que clamó este pueblo a Dios, y dice, he oído el clamor de ellos. Qué interesante allí lo que nos está diciendo el Señor. El primer punto que vemos aquí es que Dios escucha tu oración. Es importante que lo recuerdes en este día y en esta semana en particular de la Semana de la Patria. El segundo punto tiene que ver con que tu oración cataliza el mover de Dios. El catalizar es un verbo, tiene que ver con el cambio, la aceleración de una reacción, muchas veces química, ¿verdad? Una aceleración, hay catalizadores que aceleran los procesos. Entonces, el punto acá es que tu oración cataliza el mover de Dios. Y lo digo cataliza porque uno dice, bueno, pero si uno no ora, Dios no se mueve. Dios se mueve porque Él es Dios. Pero hay algo con tu oración que cataliza, que moviliza, que sensibiliza el corazón de Dios. Los cielos se abren y cae bendición sobre tu vida. Y dice ahí el verso 12 que hemos leído, la segunda parte, he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. ¡Qué tremendo! No solamente oyó, sino que al oír consideró la oración de este hombre de Dios, de este Salomón, hizo que Dios se mueva y entonces lo movió a elegir ese lugar, ese templo, como casa de sacrificio, de adoración a Dios. ¿Sabes qué? Dios quiere elegir tu casa, allí donde estás, esta casa, tu familia, como centro de sacrificio de adoración a Dios. Qué importante que puedas meterte con este concepto, con esta idea del Dios Todopoderoso. Qué tremendo, qué tremendo. Volviendo a Ana, a esta mujer que era estéril, dice allí en 1 Samuel, capítulo 1, verso 19, dice que al cumplirse el tiempo, porque el punto que estamos viendo acá, que tu oración cataliza el mover de Dios, dice allí en 1 Samuel 1, verso 19, dice que al cumplirse el tiempo, Dios se acordó de Ana. Y Dios hizo que Ana, la estéril, hasta ese momento, conciba. Y entonces después vendría Samuel. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Y hablando de Moisés, allá en Éxodo capítulo 3,
en el verso 7 y 8 no solamente dice que he oído el clamor de mi pueblo, no solamente Dios ahí dice he oído el clamor de mi pueblo, sino dice he descendido para librarlos de los egipcios. La oración de Dios, la oración del pueblo no solamente fue oída por Dios, porque Dios escucha tu oración, sino que el segundo punto es que tu oración cataliza el mover poderoso de Dios. Y dice, he descendido. He descendido con poder, ¿para qué? Para librarlos de la mano de los egipcios. Qué tremendo. Entonces vimos que tu oración es escuchada por Dios, tu oración cataliza el mover de Dios, pero ahora tengo el punto 3, tenemos un punto 3 que no podemos bypassear, que tenemos que conversar, y dice así que tu desobediencia produce caos dentro de ti y fuera de ti. Produce caos en vos y fuera de vos. Qué interesante, y no estaba planeado que el domingo pasado hablamos del caos, ¿te acordás? Y hablamos de que el caos, según los expertos de guerra, generales de los ejércitos más potentes del mundo, reunidos en esa conferencia para discutir aquello que los convocaba, aquella pregunta de fondo que era, ¿el caos es organizable? ¿Se puede organizar el caos? Y estos expertos de guerra concluyeron primero diciendo que el caos era el máximo nivel de desorden o confusión. La otra era que el caos es el desorden o confusión absoluto. Y entonces, considerando esa definición, ellos, y basado en las experiencias de guerra de tantos años, de tantos siglos, de una humanidad perdida, ellos dijeron, no es posible organizar el caos. Pero Dios nos mostraba que es verdad que el hombre no puede organizar el caos, pero el Dios de la Biblia, el Dios de la creación, y ya lo mostró allí en el capítulo 1 de Génesis, verso 2, cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía, que los abismos se mezclaban, pero Dios entonces puso orden allí, ¿verdad? Y después viene la creación y sus días de creación. ¡Qué interesante! Hablamos del caos. Ahora, en ambos casos, ya sea que es un caos interno o un caos externo, en ambos casos vimos que el Dios de la creación es el único capaz de organizar el caos, ya sea dentro o fuera de vos. Y dice allí el verso 13, dice Dios, si yo cerrare, no dice que alguien cerrare, yo cerrare los cielos, para que no haya lluvia, y mandare la langosta. La gente que es de campo conoce lo que son la langosta y otros insectos que vienen y atacan como cuadrillas y liquidan los sembradíos. ¿Viste? Y dice acá, y mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviara pestilencia a mi pueblo. Qué interesante que el punto 13 tiene que ver con el juicio de Dios. Dice la Biblia, amigos, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Si yo paso un semáforo rojo aquí en Campana, me van a hacer una boleta. Si yo estaciono el auto en un lugar donde hay un cordón pintado de rojo, me van a hacer un ticket. Yo rompo una regla, hay una consecuencia. Bueno, hay leyes universales, leyes establecidas por Dios y escritas por Dios, y si yo traspaso una de esas leyes, hay una consecuencia. Y el verso 13 tiene que ver con la corrección de Dios, tiene que ver con el juicio de Dios, y tiene que ver con un Dios que sí, Él cierra los cielos, tiene que ver con un Dios que sí puede mandar la langosta. Es un Dios que sí puede enviar pestilencia. Puede. Ahora, muchas veces lo hace, muchas veces lo hace, o muchas veces deja de hacer lo que Él hace.
Me acuerdo hace unos años estábamos con mi esposa en una playa, ¿no? Y teníamos una sombrilla. Yo soy bastante negrito, ¿no? Y no me quemo tan fácil. Pero como el sol está fuerte, nos pusimos una sombrilla. La sombrilla era media chiquitita y entraban, no teníamos las nenas todavía, entraban 2 sillitas chiquititas. Entonces yo, con mi esposa un poquito más blanquita, la dejé que esté lo más adentro posible. Y yo también estuve adentro, pero al rato me empezó a doler el brazo, che. Me empezó a dar el brazo. Cuando me di cuenta, tenía una raya acá. Y era que la sombrilla no terminaba de cubrir mi cuerpo. Entonces quedaba expuesto mi brazo a los rayos del sol. Los rayos del sol le dieron con toda esa piel y me hizo doler. Bueno, muchas veces como Dios trabaja es una protección. Cuando estamos en obediencia, cuando habitamos al abrigo del Altísimo, entonces sí, moramos bajo la sombra del Omnipotente, dice Salmo 91:1. Entonces, moramos, pero cuando estamos en desobediencia, nos salimos de la sombrilla de Dios y ya quedamos expuestos a los rayos que no son buenos del sol, a las fuerzas que comprometen nuestro ser, que comprometen nuestra mente, que comprometen nuestro cuerpo, que comprometen nuestra salud mental, emocional y espiritual. Y eso se llama juicio de Dios. Y acá Dios lo plantea muy, muy, muy claramente. Entonces, esto tiene que ver con el juicio de Dios y es importante que lo consideremos. Entonces, hasta ahora vimos que Dios escucha tu oración. El segundo punto habíamos visto que tu oración cataliza el mover de Dios. Y el tercer punto que acabamos de ver es tu desobediencia produce caos dentro y fuera de vos. Vamos a ir redondeando con el cuarto punto y tiene que ver con una declaración un poco más linda, si querés. Dice, tu obediencia, escucha esto que es importante, los que están tomando notas, veo que están tomando notas, los felicito ahí. Gracias, esto está completamente en vivo, esto es 100% en vivo, pueden escuchar las bebés. Pero el punto 4 dice, tu obediencia activa las promesas de Dios sobre tu vida y sobre tu nación. Sobre tu vida, sobre tu entorno, sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu comunidad, sobre tu nación. Qué importante. Y dice que más allá de que Dios haya tenido que aplicar el juicio del verso 13 a un pueblo que optó desobedecer, muchas veces optamos por desobedecer, muchas veces este que te habla opta por desobedecerle a Dios y eso la Biblia lo llama pecado. Eso es un problema de soberbia, creer que yo sé mejor que Dios, porque bueno, ahora vamos a hablar de eso, pero cuando yo estoy en pecado, cuando yo hago algo contrario a lo que entiendo que Dios quiere que yo haga, viene el juicio de Dios y los cielos parecen cerrarse sobre mi vida. Pero Dios me dice, pero no te preocupes, yo soy el Dios de las oportunidades. Yo soy el Dios que no te hace una cruz. Yo soy el Dios que vuelvo a vos y te estoy hablando como te estoy hablando ahora mismo. Porque hay oportunidad, Argentina. Porque hay oportunidad, amigo. Porque hay oportunidad, amiga. Donde sea que veas este video, cuando lo veas, en el país que lo veas, en el tiempo que lo veas. Quizás lo veas y yo ya no esté sobre la tierra de los vivientes, qué sé yo, no lo sé. Pero sabes que hay palabra de Dios para vos y para tu familia. Enseñala la palabra de Dios. Entonces, el punto 4 y último de lo que estamos charlando en el día de hoy, dice, tu obediencia activa las promesas de Dios sobre tu vida y sobre tu país. Y dice allí, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, el Dios que escucha, y perdonaré sus pecados, el Dios que hace, y sanaré su tierra, el Dios que hace y ejecuta. ¡Qué poderoso! Este versículo está totalmente
vinculado con el verso anterior, con el verso 13. Porque, ¿qué es lo que hace que se cierren los cielos? Que la plaga consuma tus bienes, que la peste enferme tu cuerpo, neutralice tu vida. ¿Qué es, en definitiva? Claro, la desobediencia. El punto anterior, la desobediencia. Y dice la desobediencia está enraizada, ¿sabes en qué? En la soberbia. Y acordate que la Biblia nos dice más de una vez que Dios resiste al soberbio. Resiste al soberbio, pero su gracia es para con los humildes. Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos son los humildes son aquellos que no son soberbios. La desobediencia está enraizada en la soberbia. La soberbia es un tipo de idolatría, es pensar de que yo necesito ser más agradado por mí, debo ser más agradado por mí mismo que lo que mí mismo tiene que agradar a Dios. Eso se llama idolatría y Dios no puede bendecir la desobediencia, Dios no puede bendecir la idolatría, Dios no puede bendecir la soberbia. Mi amigo o mi amiga no lo puede hacer, no lo hizo, no lo hace, ni lo hará nunca jamás. Qué interesante que el cristianismo no es una ciencia oculta, es una religión abierta, es una relación, un estilo de vida que está basado en la vida del Dios del universo, quien se revela a través del libro llamado la Biblia, que tiene la revelación completa para nosotros, donde la Biblia es sumamente objetiva, donde este libro es sumamente proactivo. Te dice, haz esto para que no te pase lo otro. No es reactivo, no es correctivo, es principalmente proactivo. Qué interesante que entendamos esto que estamos leyendo, que tu obediencia activa las promesas de Dios sobre tu vida y sobre tu país. ¿Verdad? Netamente vinculado con el verso 13, ¿verdad? Porque al fin de cuentas, ¿qué es lo que cierran los cielos sobre tu vida? ¿Qué es lo que hace que la langosta, entre comillas, consuma tus materiales? ¿Qué es lo que la enfermedad, las pestes, ¿verdad? Enfermen tu cuerpo, neutralicen tus fuerzas, si no es la desobediencia, esta desobediencia enraizada en la soberbia, en la falta de humildad, falta de mansedumbre. Por eso dice, si se humillara mi pueblo. Le tiene que decir que si humillara mi pueblo es porque el pueblo no vive en humillación, no vive humillado, no vive en reverencia. Acordate que el principio de la sabiduría es reconocer a Jehová que Él es Dios y nosotros no. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Qué interesante. Esta falta de humildad, ¿verdad? Esta falta de mansedumbre, esta expresión de soberbia nos lleva a no orar, de alguna manera a creer que no necesito orar. Y entonces empiezo a dejar de orar y pierdo el hábito santo de la oración. Cuando Jesús en el momento más crítico de su ministerio terrenal, dijo, velad y orad para que no entren en tentación, porque la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Qué interesante que un corazón orgulloso ya no ora. Un corazón orgulloso ya no busca el rostro de Dios. Aún los orgullosos buscan las manos de Dios, pero no buscan el rostro de Dios. Aún los orgullosos tienen esta actitud rastrillo. ¿Viste cómo es el rastrillo? No es como la pala del rastrillo. El rastrillo agarra para uno, todo para mí, todo para mí. Entonces, buscan las manos de Dios, buscan en la dádiva de Dios, el regalo de Dios, la bendición de Dios, pero no buscan la corrección, no buscan el rostro, no buscan la adoración a Dios, no buscan someterse a Dios. No buscan amar a Dios. Cuando Jesús dice, el que me ama me obedece. El amar a Dios, el obedecer a Dios es tu máxima expresión de adoración. No te confundas. No es cuán bien le cantás, no es cuánto sabes del libro, sino cuánto de lo que entendés que Dios te manda hacer, haces. Esa es la obediencia. Eso es lo que Dios quiere que vos hagas. Y eso Jesús dice que los que me obedecen son los que me aman.
Y dice, en el contexto de la venida del Espíritu Santo, dice, y vendremos a Él y haremos morada dentro de Él. No dentro de los desobedientes, dentro de los obedientes. Guillermo, necesitas obedecerle a Dios, porque Él quiere hacer morada dentro de vos. Es que me siento vacío. ¿Por qué te sentirás vacío? No estarás en desobediencia, no estarás desvinculado de la cabeza de la iglesia que es Cristo Jesús, no estarás desvinculado del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Quizás viene por ahí tu asunto. Qué interesante. Qué interesante. La soberbia hace que no te humilles. La soberbia hace que no ores. La soberbia hace que no busques su rostro. Y esto te lleva por caminos malos. Te lleva por malos caminos. Y Dios te dice, necesitas convertirte de esos malos caminos. Necesitas arrepentirte de esos malos caminos. Me acuerdo de la parábola de la oveja descarriada. Jesús planteaba la posición de un pastor que tenía 100 ovejas y una se había descarriado, se había ido. Y dice que este pastor, el buen pastor, dejaba a sus 99 e iba a buscar a la que se había perdido, a la que se había extraviado. ¿Sabes qué? El Dios de la Biblia es un Dios misericordioso. Es un Dios lleno de favor para vos y de gracia, pero no abuses de esa misericordia. Si escuchás la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Qué importante es que entiendas lo que Dios nos está hablando en el día de hoy. Qué importante que podamos considerar en el día de hoy y en particular en esta semana de la patria, en este contexto pandémico, en este contexto con tantos desafíos que nuestro país, también entiendo que el globo, pero nuestro país en particular, porque aquí es donde vivimos, y necesitamos orar por nuestro país, necesitamos bendecir a nuestros gobernantes, no criticarlos, bendecirlos. Qué importante, qué apropiado es considerar estos 3 versos de Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 12, verso 13 y verso 14, donde Dios nos mostraba, ¿sabes qué, Guillermo? Dios escucha tu oración. ¿Sabes qué, Guillermo? Tu oración cataliza el mover de Dios. ¿Sabes qué, Guillermo? Tu desobediencia produce caos dentro y fuera de vos. ¿Sabes qué, Guillermo? Cuarta y última, tu obediencia activa las promesas de Dios sobre tu vida y sobre tu país. En este breve pasaje de Segunda de Crónicas 7, del verso 12 al verso 14, es un pasaje para meditar en estos días. Y como hemos anunciado, como el grupo del Ministerio de Administración a través de las redes, a través de Facebook y a través de difusión, nos ha comunicado el día 25 de mayo. El día cuando se reemplazó, ¿verdad?, el virrey Cisnero por la primera junta, formada por 3 hombres brillantes. No vamos a entrar en la historia, ¿verdad? Primera junta de gobierno nacional. Ese día 25 de mayo, a las 12 del mediodía, a lo largo y a lo ancho del país, en las 24 provincias, a las 12 del mediodía, el pueblo que se dice cristiano, aquellos que dicen amar a Cristo, aquellos que dicen conocer a Cristo, van a pasar un tiempo orando a Dios. Y nosotros en lo particular como iglesia vamos a hacer algunas reuniones de Zoom solamente para orar. No vamos a predicar ni vamos a cantar, no hay nada que es orar. Es orar, es clamar a Dios, es clamar a Dios. No te vamos a sacar el 25 entero, vamos a dejar que tengas tu tiempo, por supuesto, pero vamos a dar posibilidad a todo aquel que haya escuchado la palabra de Dios el día de hoy y quiera reaccionar en función de lo que Dios le está diciendo hoy. Quiera reaccionar y unirse en acuerdo en esta oración. Y quizás no puedas formar parte de estos grupos de oración. Bueno, allí donde estás, donde vayas, pará a las 12 y orá. Orale a Dios. En el 25 de mayo van a ser 3
puntos principales por los cuales vamos a estar orando. El primero es por la finalización de esta pandemia tremenda. Lo segundo que vamos a estar orando es por la sanidad de aquellos que están enfermos y también por el consuelo de aquellas familias que han perdido seres queridos. Y tercero y último, vamos a orar por la Argentina. Vamos a pedirle perdón a Dios por la Argentina y vamos a pedirle como pueblo suyo, como pueblo sobre el cual su nombre es invocado, que perdone nuestra nación, que bendiga nuestra tierra, que abra los cielos, que pare a la langosta, que pare a la peste, para poder tener aquella nación que Dios quiere que tengamos. Aquella nación a la cual Dios quiere elegir como lugar de sacrificio de adoración. Qué bueno sería que nuestro lugar, nuestra tierra, nuestra Argentina, sea templo de adoración a Cristo Jesús. Vamos a orar ahora. Y quizás vos caíste en este video, en esta charla bíblica, y te encontraste con este fulano que te habla acá, y no entendés todo esto, pero entendés de que hay un Dios que te está buscando. Hay un Dios que te ama. Y si ese sos vos, hoy puede ser tu día de nacer de nuevo, de nacer una relación personal con el Dios de la Biblia, con el Padre a través de Jesús. Y si ese sos vos, yo te quiero ayudar como me ayudaron a mí, a pedirle al Señor que entre a mi vida. Allí donde estás, cerrá tus ojos, aunque sea un video, cerrá tus ojos y vamos a orar al que todo lo ve. Padres, en el nombre poderoso de Jesús, que en esta hora yo entiendo que te necesito. Yo te pido perdón por mis faltas y mis pecados. Yo hoy abro mi corazón y te pido que entres y que te sientes en el trono de mi vida, que estés allí en el gobierno, que me mires y que me digas, yo quiero gobernar tu vida, y que yo pueda responder a esa palabra, y yo quiero que la gobiernes, Señor Jesús. Yo quiero que entres a mi corazón, no como un residente de este cuerpo, sino como el presidente de mi vida. Oh Padre eterno, oro en el nombre de Jesús. De este Jesús que creo de todo corazón que es el Mesías, que es el Cristo, que es el Señor. Este Jesús que vivió en esta tierra una vida sin mancha, sin pecado. Un Jesús que vivió haciendo el bien y que se entregó a esa cruz por mí. Que murió en esa cruz, que fue sepultado, pero que al tercer día resucitó, porque la muerte no pudo con él. Y porque él resucitó, donde él está y donde él esté, los nacidos de nuevo estaremos por siempre en la eternidad, en él, con él y para él. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Una cosita más quiero decirte. Seguir a Jesús no es una cosa emocional. Es un estilo de vida. Es una vida de compromiso. Y qué bueno que si vos reconoces que Cristo es el Señor de tu vida, vos puedas sumarte a miles y miles y millones de creyentes argentinos que este 25 de mayo, a las 12 del mediodía,
van a estar clamando a Dios. Que Dios te bendiga. Te dejo con Abril, que nos va a acompañar. Vamos a ir cerrando con una canción. Adora a Dios y dale gracias a Él, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Que Dios te bendiga. Gracias, Pastor Guille, por la palabra de hoy. Y la verdad es que en medio de todo este caos que está pasando, el más importante es agarrar al Señor, ¿no? Como dice vos, con los dientes y con las uñas. y con las uñas. No es muy teológico, pero bueno, ahí va. Y bueno, vamos a adorar al Y qué Señor. linda canción esta. ¿Cómo se llama? Así me rindo. Rendite a Cristo. Iglesia, rendite al Dios del universo. Entonces Él va a sanar tu tierra.
iglesia